Hola, buenas noches. Desde el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, hoy 25 de noviembre de 2018, pues tengo el honor de presentar al doctor Fernando Licona. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues ya es altamente conocido, pero pues vamos a leer un poquito de su currículum antes de empezar su conferencia. El doctor es egresado de la Universidad Tecnológica de México, profesor de endodoncia en la Universidad Tecnológica de México, profesor invitado a programas de posgrado de endodoncia, Universidad Autónoma del Estado de México, Centro de Estudios y Especialidades Odontológicas de Veracruz, Universidad Latinoamericana, Campus Cuernavaca y Campus Norte, miembro de la IADT, Asociación Internacional de Trauma Dental, miembro del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, miembro de la Academia Mexicana de Endodoncia AC, asesor científico por la empresa Neolix Chartres Lafort de Francia, y la práctica privada limitada a la endodoncia. Estamos ante un gran maestro de la endodoncia y bueno, ya no le robo más tiempo, un poquito de esta plática. Van a ser los avances tecnológicos de la medicina a nivel mundial y cómo inciden en la odontología como ciencia de la rama de la salud y le permite estar a la vanguardia con estos avances. Doctor, lo dejo adelante y bienvenido. Qué amable, muchas gracias. Al contrario. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Gracias nuevamente al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por abrir este foro para poder compartir con ustedes un tema que nos está empezando a permitir abrir horizontes nuevos dentro del campo de la endodoncia. Así que hablaremos sobre lo que es la nueva generación de instrumentos de níquel titanio. Y esta nueva generación sobre el níquel titanio nos habla de que si nosotros estamos en un campo de trabajo, endodónticamente hablando, sabemos que en una imagen radiográfica nunca vamos a poder observar lo que realmente estamos nosotros enfrentándonos. Este complejo en donde radica un tejido altamente sensible en el órgano dentario conocido como tejido pulpar, es altamente sensible, pero no solamente es el conducto, sino que hay una gran ramificación y hay una anatomía bastante complicada en él, a la cual nosotros nos tenemos que enfrentar para poder remover ese tejido, bacterias que pudiera haber en él, por un proceso de desinfección. Así que, ¿cuál sería la mejor tarea para poder debridar estos espacios y estos conductos radiculares? Hay que recordar las máximas que establecieron los pioneros en endodoncia como el doctor Herbert Schilder, que a la fecha prevalece el concepto de hacer una limpieza y conformación de este espacio del conducto radicular. Pero yo me pregunto si realmente solamente la limpieza y la conformación de este espacio del conducto radicular, porque realmente si lo analizamos un poco más de cerca, es un espacio en el cual hay una gran cantidad de comunicación de capilares entre sí, que lo único que van a hacer es acarrear de alguna manera tanto los nutrientes a la pulpa cuando está en tejido, está en condiciones sanas, o bien cuando ya hay una comunicación de bacterias. Y esas redecillas de conductos deben de ser incididas tanto por la instrumentación como por la desinfección para permitirnos un espacio lo suficientemente ávido para poder sellarlo de manera hermética. De tal suerte que si nosotros nos enfocamos en lo que sería el objetivo de la endodoncia, pues diríamos que es la completa eliminación de ese paquete neurovascular conocido como pulpa, pero es muy importante que respete los valores anatómicos de ese espacio del conducto radicular. Es muy importante que en cada una de esas ramificaciones que tenga el conducto o el sistema de conductos haya algo que penetre a través de algún protocolo de irrigación, alguna sustancia que nos permita una correcta desinfección, pero además lo hacemos de una manera que vamos hacia la filosofía de mínimamente invasivo. Y esto nos permite pensar en que hay que mantener al foramen apical en su posición espacial original. Y obviamente esto nos permitirá crear un sellado hermético de ese sistema de conductos radiculares. De tal suerte que si nosotros nos hacemos aseveración a cuál es la tarea que vamos a realizar, pues obvio, la instrumentación de ese espacio del conducto radicular.
Y tenemos a la instrumentación manual, que pues obviamente es la primera en la que nosotros nos enfocamos, un instrumento que toca nuestras manos y que hace patente un conducto y empieza a ampliar el diámetro del mismo. Aquí lo importante es tratar de conservar esos valores anatómicos que tiene ese espacio del conducto radicular. Con el advenimiento de las nuevas técnicas y de los nuevos instrumentos, principalmente fabricados en níquel, titanio, la instrumentación en endodoncia se convirtió en una instrumentación mecanizada, lo cual nos permite a través de instrumentos movidos por medio de un motor a revoluciones y a torques determinados, poder debridar ese espacio del conducto radicular para permitirnos abarcar superficies y permitir que esos valores anatómicos que tiene el espacio del conducto radicular se mantengan en su posición anatómica. Y solamente estos instrumentos lo que hagan es ampliar el diámetro del mismo para permitir que penetre un químico que permita ese efecto de barrido con el detritus dentinario, pero a su vez la desinfección de todos esos espacios recovecos y que le dé permeabilidad también a los túbulos dentinarios que están a todo lo largo del espacio del conducto radicular. Así que la instrumentación mecanizada en endodoncia se divide en estos dos, tanto en la instrumentación rotatoria como la instrumentación reciprocante. En la instrumentación mecanizada en endodoncia, realmente el antecedor es la instrumentación reciprocante, porque empezaron con la empresa Micromega creando un instrumento que lo que hacía era movimientos de un cuarto de vuelta a cada lado, y esto permitía debridar el espacio del conducto de una forma mecánica. Sin embargo, no tuvo mucho futuro porque los instrumentos entonces no eran fabricados en níquel titanio y eran como unas sondas barbadas, como tiranervios que se utilizaron alguna vez. Y esto provocaba que las limas que se utilizaban con el sistema Micromega se fracturaran o algunos de los residuos de esas pequeñas sondas barbadas se quedaran en las paredes del conducto radicular. De tal suerte que después vino la instrumentación rotatoria y fue la que fue avanzando mayormente hasta después volver a sacar el concepto de hacer una instrumentación con movimientos de reciprocidad en el interior del conducto. Así que lo más importante es que al momento de sellar el espacio del conducto radicular, lo hagamos en el espacio original de este conducto. Este estudio hecho por el doctor Francisco Balandrano, mexicano, de la ciudad de Torreón, Coahuila, nos hace ver cómo el espacio del conducto radicular original no está ocupado por el material de obturación, y este es el error más longevo en endodoncia, la transportación apical. Desgraciadamente aún nos acompaña, aunque sea en un menor margen, pero todavía existe esa transportación del espacio original del conducto, y al momento de que lo reflejamos en una obturación solamente tenemos un parámetro al momento de tomar nuestra imagen radiográfica de control, y esas son las dimensiones mesiodistales, pero bucal, lingual, bucal palatinamente hablando, no tenemos el dominio de esa imagen y nunca estamos con la certeza de que el material de obturación y la instrumentación que lo antecedió preservaran esos valores anatómicos del espacio del conducto radicular. De tal suerte que con el advenimiento del níquel titanio, y se lo agradecemos al doctor Bühler, él trabajaba en los laboratorios de la Armada Naval Norteamericana y lo que buscaban era una aleación que permitiera una resistencia al calor para la fabricación de los conos de los misiles, y esto obviamente pudiera soportar mejor la reentrada a la atmósfera. Al momento de estar haciendo estos experimentos con distintas aleaciones, se dio cuenta de que el níquel y el titanio le proveían una mezcla extraordinaria para este tipo de fines, el cual buscaba él. Pero de todas maneras tenían una característica muy particular. Tenían una memoria en su forma. Al momento de mezclar estos dos elementos químicos principalmente, tenían una flexibilidad tal que regresaba a su forma original si se les deformaba. Conforme fueron avanzando estas investigaciones, Bühler se dio cuenta de que al mezclarlo con otras aleaciones, la de níquel titanio era sumamente diferente a las demás. Y esto le da como cabeza de serie publicar en la literatura este trabajo en el cual nombró a esta aleación como nitinol, porque estaba compuesta fundamentalmente por níquel y titanio, y las siglas NOL correspondían a los laboratorios de la Armada Naval Norteamericana. Por eso se llamó a esta aleación en principio nitinol. Ahora, estas aleaciones de níquel-titanio nos han permitido
ir incursionando en la medicina y en la odontología. El níquel titanio primordialmente lo empezaron a utilizar en ortodoncia para los alambres de ortodoncia y esos movimientos controlados en donde no hubiera una rigidez en el alambre, de tal suerte que si había una memoria de forma y una gran flexibilidad, permitiría que no fueran tan agresivos los movimientos. En endodoncia, los instrumentos se empezaron a fabricar con esta aleación porque al momento de tener ese grado de flexibilidad tan elevado, permitían seguir un camino sinuoso del conducto y poder preservar esos valores anatómicos del mismo. Era la respuesta que se estaba buscando. De tal suerte que entonces se empiezan a fabricar las limas de níquel titanio con distintas características de ingeniería de diseño. Así que, en cuanto a lo que es la instrumentación mecanizada en endodoncia, el níquel titanio empieza a aparecer en los años 80, a finales de ellos, y consolida en los años 90 con un advenimiento de una gran cantidad de instrumentos rotatorios fabricados por diversas casas comerciales y con distintas filosofías, al igual que estos pioneros de la instrumentación rotatoria hacen ver en su filosofía los diseños de estos instrumentos para realizar una tarea en más corto tiempo y con mayor seguridad para mantener esas características anatómicas del sistema de conductos radiculares. Sin embargo, las características de estos sistemas nos permiten una gran flexibilidad y en el video, vamos a ver ahorita, vamos a ver cómo estos instrumentos con una gran flexibilidad permiten que en el momento en el que se les deforme, conserven nuevamente esa flexibilidad, pero si a estos instrumentos nosotros les cambiamos la temperatura, rocemos una sustancia que lo congela, ¿ven cómo se conserva la memoria? Y en el momento en el que empieza a tomar la temperatura ambiente, se empieza a corregir. Todo eso escarchado que ven ustedes fue tetrafluoretano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas aleaciones de níquel titanio fundamentalmente están formadas por níquel y titanio, pero también tienen silicio y aluminio, y algunas otras empresas empezaron a incursionar con la mezcla de acero inoxidable, indio y talio. Sin embargo, esta es la estructura fundamental de los primeros instrumentos rotatorios, en donde el níquel y el titanio son la mayor concentración posible. Ahora, el doctor Ovi Peters nos hace ver que en este estudio publicado en el 2005, los instrumentos rotatorios de níquel titanio no eran la solución absoluta a los problemas de debridación de un espacio de un conducto radicular. Desgraciadamente nos sienten una realidad en donde un espacio de un conducto radicular en un 35% de su superficie no lo ha tocado nada. Obviamente nos valemos de un protocolo de irrigación para que pueda penetrar en estos espacios y terminar la tarea de desinfección y abarcar la mayor superficie posible de estas ramificaciones de los conductos. Sin embargo, sería más fácil si pudiéramos introducir un instrumento que pudiera abarcar todos esos espacios para que diera mayor salida a todos esos detritus dentinarios, a ese tejido pulpar, a esas bacterias, y obviamente abrirle paso y camino a ese irrigante que nos va a permitir complementar la tarea durante la instrumentación endodóntica. Ahora, todos estos espacios que vemos aquí son los que no tocó el instrumento, esos que vemos en color verde. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo tratar de adaptar un instrumento a estas superficies en donde no se ha tocado nada? ¿Ampliar más el diámetro del instrumento? ¿Ganar mayor conicidad? ¿Qué pasaría entonces con las paredes de las raíces? Las debilitaríamos, provocaríamos alguna alteración que propiciaría una perforación lateral, o seguiría transportándose el ápice. Surge la nueva generación de aleaciones de níquel titanio. Y estas aleaciones de níquel titanio tienen una memoria de forma que, permitiéndonos la base científica que tuvimos con el níquel titanio originalmente, con esa memoria, vamos a ganar el que el instrumento se pueda precurvar, tenga un nivel de flexibilidad que conserve esa modificación que se le hizo previo a la entrada al espacio del conducto radicular, o simplemente las características que tiene con este control de memoria permitir abarcar una superficie anatómica aberrante en donde hubiera algunas curvaturas o desviaciones del espacio del conducto radicular sin tener la rigidez y la tenacidad que experimenta un instrumento de níquel titanio convencional. Así que estos fueron fabricados
con un proceso metalúrgico de decristalización y recristalización o cocido y enfriamiento que le permitían esa ductilidad a los elementos químicos que lo forman. Y con esto quiero tomar un ejemplo como el del temple de una espada. Entonces, si se calienta el metal y se somete a un proceso de enfriamiento, las moléculas que están en contacto entre sí van a permitir que haya una diferencia en cuanto a su estructura molecular. Y ahí hacemos aseveración a las características que tienen estas aleaciones de un proceso en estado martensítico y en estado austenítico. Estos efectos inusuales son llamados memoria de forma. Son memoria de forma térmica, porque al estar en frío el instrumento se puede dar esta precurvatura. Esto no sucede, como lo acabamos de ver en el video anterior, con los instrumentos convencionales de níquel titanio. Si tratamos de precurvarlos, no van a conservar esta forma como lo que vemos en el diagrama del dibujo del lado derecho. Y obviamente lo que nosotros necesitamos es que haya un nivel de elasticidad superior al de los instrumentos de níquel titanio que iniciaron toda esta nueva generación en la instrumentación endodóncica. Así que ambos efectos son debidos a que hay un cambio de fase llamada transformación martensítica termoelástica. Esto es lo que causa la diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a mostrar en este video? En este video lo que vamos a mostrar es que estos alambres que vemos nosotros están preformados, tienen un momento en el cual al entrar en contacto con una temperatura mayor a la del ambiente, van a regresar a su forma original. Este pequeño resorte, hecho a mano, con un alambre de níquel titanio, con este proceso de calentamiento, nos va a permitir que en el momento en el que entre en contacto con agua, va a darle la forma original que tenía el alambre. Así que este alambre ya ha sido sometido a ese proceso de decristalización y recristalización. La corriente eléctrica también permite que se alcance a este alambre, que alcance otra vez su forma original. ¿Por qué? Porque hay un calentamiento con esta pila a 9 volts y obviamente eso regresa a un caso en el cual el instrumento fue preformado. Este níquel titanio fue reconocido inicialmente por sus propiedades de memoria y de forma térmica, pero se empieza a incursionar en él con respecto a la industria médica porque la fabricación de los stents era necesario utilizar algo aparte de ese globo que se empleaba para poder abrir estos stents en cirugía perivascular, tratar de hacer algo que permitiera por sí solo, por la temperatura del cuerpo, que estos stents se abrieran. Así que dentro de la industria médica se empiezan a fabricar y a hacer prototipos diferentes. Y a la fecha se tiene todavía esta cabeza con respecto a las investigaciones de fabricar stents de níquel titanio que pueden colocarse en cirugía perivascular, pero también en cirugía gastrointestinal. Esa memoria de forma del níquel titanio con este proceso no obedece a otra cosa más que una preformación de una característica que ya está prediseñada. ¿A qué nos referimos con esto? En este video vamos a observar cómo cuando está en proceso de relajación se encuentra en una etapa martensítica y está deformado. En el momento en el que queremos regresar a una forma original, lo tenemos en una fase austenítica. Esto es al revés a lo que teníamos con los instrumentos de níquel titanio convencionales. En su forma plástica, esto se va a ir transformando. Veremos cómo en esta platina metálica, a través de estos pernos, un alambre convencional de níquel titanio es sometido a un proceso de calentamiento en un horno. A 1750 grados Fahrenheit se coloca en esta platina metálica ese alambre de níquel titanio. Después de haberlo sometido a este cocido durante aproximadamente 40 minutos, se enfría de manera brusca y esta aleación ya tiene un proceso en el cual esa fase martensítica permitió que se mantuviera la memoria de forma de esa estrella que observan ustedes en el video. Si se trata de enderezar a este alambre, puede ser que se logre. Y tratan ustedes de hacer otra vez recto y entonces esta aleación está entrando en una fase martensítica. Está deformándose y al momento de entrar nuevamente en agua caliente, ¿qué va a pasar? Entra al agua caliente y va a recuperar su forma original. Va a entrar en su fase austenítica, pero con esa memoria de forma que ya se le dio.
Ahora, a partir del comportamiento superelástico es posible obtener ciertas ventajas, y estas son como grandes deformaciones en donde se recuperarán aproximadamente en un 10%. Habrá bajas deformaciones residuales, pero también hay una generación de bajos esfuerzos para recuperar su forma original. Y esto es lo que queremos, que si se deforma el instrumento al momento de entrar en el conducto y entrar en contacto con temperatura al cuerpo, pueda la lima tratar de recuperar esa forma y al momento de hacer un giro, no haga un giro de manera excéntrica porque el instrumento tiene esa memoria de forma y tiene una gran elasticidad. Esto es lo que estamos buscando. Ahora, para poder fabricar estas aleaciones y estas materias primas, es necesario utilizar un horno como este. Es un horno en el cual se utiliza con bajas atmósferas para permitir que estas moléculas de la aleación, al momento de deformarse, se mantengan unidas y puedan tener ese control de memoria. Estos hornos obviamente tienen la característica de inyectar y extraer aire durante el proceso de fabricación de estas aleaciones. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Que a alta temperatura nos dan esa forma cristalina, cúbica, en donde están en una fase de austenítica. Y en el momento en el que sube la temperatura, se quedan las moléculas unidas. Cuando esa temperatura baja, las moléculas se desorganizan y entran en una fase martensítica. Este es aproximadamente el diagrama en donde nos explica que si tenemos un instrumento que está recto y lo deformamos a temperatura ambiente, en cuanto entre en contacto con el calor, se va a recuperar otra vez en su forma original y va a ganar esa rectitud. Esto es lo que ahora con las aleaciones de níquel-titanio, con control de memoria, con este proceso de decristalización y recristalización, permiten precurvar instrumentos antes de entrar al conducto, y en el momento en el que empiezan a girar en él y ganan la temperatura del mismo, se van a recuperar y van a poder girar de manera segura, preservando al foramen apical en sus características anatómicas. Finalmente, estas dos operaciones finales, la mayoría de las aleaciones se trabajan en frío y en recocido, y el alambre, este último, tiene un trabajo y suele ser de aproximadamente de un 50% su reducción en cuanto a lo que es la deformación. Obviamente el uso de estos materiales nos va a posibilitar en aplicaciones médicas, y se reportó ya hacia los años 80 concretamente de algunas aplicaciones ortopédicas y en ortodoncia, pero también en la medicina. En la medicina principalmente, y este estudio que es de aproximadamente el año 2013, en donde se hace el desarrollo y la implementación de un diseño de stent que se utiliza en la cirugía gástrica para el manejo de estenosis y fístulas benignas del tracto digestivo. Obviamente fabricadas en níquel-titanio, que permitan que en el momento en el cual se lleva a cabo el proceso quirúrgico, al entrar en contacto con las paredes del esófago en la temperatura del organismo, este stent va a abrirse y va a permitir que el espacio de este tubo digestivo se mantenga abierto. Así que se pretende determinar, como lo dice en el artículo, la efectividad clínica de un nuevo diseño de stent de nitinol totalmente cubierto para el tratamiento de las perforaciones digestivas y las fístulas anastomóticas, con especial énfasis en la evaluación de la hiperplasia reactiva. Así que esto nos está permitiendo darnos cuenta de que vamos hacia un futuro en lo que son las implementaciones de nuevas aleaciones en el mundo de la medicina y obviamente aprovechándolo en la odontología. Siempre hay que darnos la oportunidad de leer un artículo en donde venga sustentado el que estas nuevas aleaciones de níquel-titanio ya se han probado y ya se ha comprobado que nos están dando lo que nosotros estamos buscando. Una aleación con super elasticidad, con control de memoria, que supere a lo que ya conocíamos como el níquel-titanio convencional. Así que garantizamos así la seguridad de una instrumentación que nos dé valores anatómicos más cercanos a lo que estamos buscando. Este control de memoria de níquel-titanio fue introducido en la endodoncia básicamente por la empresa Coltene con estos instrumentos HyFlex y tenían las siglas CM porque eran Control Memory. Así que este video nos va a mostrar cómo este advenimiento de lo que son las limas de níquel-titanio
permitieron ahora con este proceso de calentamiento evaluar cómo al momento de precurvar esta lima conservaba sus valores y se podía introducir en el interior del conducto. A diferencia de las limas convencionales de níquel titanio, que su gran flexibilidad no deja de lado el que traten de enderezar nuevamente a su espacio y seguían propiciando que hubiera un desplazamiento del foramen apical. Al momento de llegar a este proceso en el cual estas nuevas limas con control de memoria disminuyen esa transportación apical o esas perforaciones laterales, esos zippings. Así que la diferencia que nos contrajeron estas nuevas limas por el control de memoria nos permiten que al momento de precurvarlas fuera de boca se conserven de esta manera. Algo muy importante es que estas limas permitan que se mantenga la estructura de estos instrumentos. Las limas convencionales de níquel titanio, al momento de estar girando dentro del conducto, atrapadas en las paredes del mismo, su nivel de flexibilidad es menor al de las limas con el tratamiento térmico, que aunque se hayan deformado en una zona de ellas, al momento de ser calentadas a 134 grados centígrados, más o menos la temperatura en la cual se van a esterilizar, pues conservan nuevamente su estructura. Algo así sucede después del uso, pero después de haber hecho un tratamiento con calor, regresan a su forma original y tienen una resistencia a la separación de arriba de un 300%. Bueno, pues estos son videos comerciales o promocionales de la casa comercial cuando sacaron este sistema HyFlex que permitía esto. Ahora, no todo está así. Estas son las limas o un diagrama de estas limas HyFlex. Las limas nuevas obviamente tienen una estructura y hay una distancia entre cada una de las hojas de corte y hay esos espacios llamados flautas o nichos que hay entre cada una de ellas, pero después de utilizarlas, ¿qué sucede con ellas? Por ese nivel de gran elasticidad que tienen esos instrumentos, esas estrías se separan entre sí y la distancia que hay entre cada una de las hojas de corte se distancia, se amplía y obviamente los nichos entre ellas también se amplían. Pierde totalmente su diseño de ingeniería y estructura el instrumento. Ese mismo instrumento, meterlo nuevamente al interior del conducto, creo que ya no nos va a dar las mismas características de un instrumento inicial por su diseño para poder tener contacto con las paredes del conducto radicular. De tal suerte que, sí, sabemos que a 134 grados centígrados después del proceso de esterilizado puede recuperarse, o incluso con algún esterilizador de cuarzo, con esas perlas de cuarzo, poder introducir el instrumento, sacarlo y tener nuevamente su estructura. Y cuando ese instrumento ya no se recupera, es el momento en el que se puede o se debe desechar. Sinceramente, era una muy buena idea, pero no era una solución absoluta al problema que estábamos buscando. Ahora, ¿qué sucede? Que viene una nueva fabricación, una nueva generación para fabricar los instrumentos de níquel titanio, ya que teníamos este proceso de decristalización y recristalización superelástica con un control de memoria. Bueno, pues los instrumentos se fabricaban por torneado. Sin embargo, viene ahora la electroerosión o electrodescargas maquinadas, que lo que hacen es a través de un proceso de chispado en una cuba electrolítica, van facetando una superficie metálica, dando una forma y una estructura a un nuevo instrumento. Y obviamente ya no son herramientas mecánicas que hacen contacto de labrado sobre una superficie metálica, que es el instrumento. En este video vamos a ver más o menos cómo es la fabricación de una lima por este proceso de electrodescargas maquinadas. Empezaron hace muchos años este tipo de procesos de fabricación para industrias de ingeniería de alta tecnología, para la industria relojera y la industria mecánica, creando toda esta serie y esta gama de piezas con un proceso electromecánico por descargas maquinadas. En estas máquinas no hay sierras que hagan contacto con una superficie metálica. Es un alambre con una delgada superficie que al entrar en contacto con el agua y cerrar el circuito, esas chispas empiezan a facetar o a dar corte a una superficie metálica sólida por la conductividad del material.
Estas chispas eléctricas lo que hacen es darnos esa forma en esa superficie. Son 2 micrones o más pequeños lo que tiene este pequeño alambre. Este es el diámetro de un cabello humano y este es el diámetro en micrones de lo que sería este alambre, que a través de esta tina dieléctrica con agua ionizada nos va a permitir cerrar ese circuito y permitir que esa superficie metálica, a través de ese chispado, vaya fluyendo en la superficie y le dé forma a lo que se está diseñando. Así que aproximadamente 1 millón de chispas son disparadas inmediatamente sobre esa superficie para poder crear los espacios que se hayan programado en la computadora para darle forma y tenga una precisión absoluta en su corte. Si nosotros observamos ahora en esta imagen, en esta platina, vamos a ver como una superficie sólida metálica, pero al momento de que se hace presión abajo de ella, vemos cómo sale esta figura, que realmente no es una figura muy sencilla. Sabemos que tiene varias facetas, varios cortes alrededor, es bastante grande. La presión hidráulica que hay abajo de esta platina metálica es la que permite que veamos cómo muy lentamente se está integrando nuevamente a su superficie original, y en el momento en el que es absorbida por completo por ella, vamos a ver cómo prácticamente desaparece la figura. Volvemos a hacer el mismo proceso y obviamente nos damos cuenta cómo sale perfectamente bien de esa platina metálica. Ahora, los nuevos instrumentos que se emplean ahora en endodoncia están hechos con una nueva aleación que nos permite ganar esa superelasticidad y un control de memoria. Unidos a este proceso de fabricación por electrodescarga maquinada o electrofacetado, nace una empresa llamada Neolix que lanza al mercado unos instrumentos rotatorios con esta nueva tecnología. Esta empresa, establecida en Francia en el año 2009, fundada por el ingeniero Javier Roland, saca al mercado una lima prototipo para poder competir con las nuevas tendencias de los instrumentos con gran elasticidad y control de memoria. De tal suerte que este proceso de fabricación lo vierten en un prototipo para poder crear en una superficie de una aleación de níquel-titanio, permitirle dar una forma sin contacto físico para instrumentos endodóncicos. En estas máquinas programan en la computadora qué características va a tener el instrumento. Y la esposa del doctor Javier Roland, la doctora Roland, endodoncista francesa, le pide al esposo que haga el prototipo de este instrumento, de tal suerte que entonces diseñan una lima con una punta 25 y una conicidad 0,6, dándole características particulares al instrumento para poder sacarlo al mercado. Lo programan en la computadora y esas chispas empiezan a entrar en contacto con la superficie metálica y van iniciando lo que es el nacimiento de un nuevo instrumento con estas características de la aleación, pero con un proceso de fabricación menos invasivo que uno por torneado. Ahora, esta es la lima que sale al mercado de primera vez. Si nos damos cuenta, es una lima que tiene características muy similares a las que salieron en la primera generación de los instrumentos reciprocantes. Era una lima con un calibre 25 en la punta, pero con una conicidad 0,6. Con ese control de memoria, permitiría que la lima fuera más flexible y tuviera la característica de ser precurvada antes de entrar al interior del conducto. La idea es que esta lima girara más allá de 300 revoluciones por minuto, y se permitió entonces que hubiera de 300 a 500 revoluciones por minuto su giro, pero con un control de torque de 1.5 newtons. Así que esta nueva generación de instrumentos rotatorios con control de memoria y fabricados por electrofacetado van a permitir que haya un control de esas limitaciones anatómicas que tenemos, pero con un corte fino y definido, manteniendo el instrumento más centrado de lo que una lima convencional de níquel-titanio podría realizar. En cuanto a lo que es el diseño de esta lima, vamos a ver en este video las características que tiene esta lima. Esta lima tiene las características, al momento de ser un corte transversal, de un rectángulo, pero no es un rectángulo tan simétrico como pudiéramos imaginarnos. Van a ver aquí en el video. Observemos rápidamente cómo la lima va teniendo esa forma rectangular. Viene de regreso el video para que lo puedan observar nuevamente. Muy bien.
Si alguien no pudo observarlo, no se preocupe, tenemos una imagen más adelante de lo que es este instrumento, y aquí está. Este instrumento tiene esa forma rectangular bien definida, alargado, pero también tiene características muy particulares. Esta lima, en el diagrama vamos a ver cómo tiene esa forma rectangular, pero que está cargado hacia una de las paredes del conducto radicular. Vamos a ir desglosando cada una de las características, porque tiene 2 puntos de contacto radial. Y esos 2 puntos de contacto radial le van a permitir que en el momento en el que haga contacto con las paredes del conducto le va a dar mayor flexibilidad al instrumento. Pero esos espacios que quedan a un costado del conducto van a permitir que toda la limalla dentinaria se ubique en esa superficie, evitando que se atasque en las otras paredes del espacio del conducto radicular. Así que tiene un espacio muy conveniente para poder alojar a toda esa limalla dentinaria mientras el instrumento está haciendo su trabajo de rotación en el interior del conducto. Así que esa mayor remoción en superficie dentinaria va a tener otra característica, porque los ángulos de rake, de contacto de la hoja de corte con el conducto son de 45 grados. Al tener esta característica en el ángulo rake, lo hace menos agresivo que algunos instrumentos que podrían llegar a promover un efecto de atornillamiento en el interior del conducto con el giro del instrumento. Otra característica que vemos es que el centro de gravedad del instrumento está desplazado de su centro de rotación. Esto va a permitir que al momento de girar la lima haga o describa un movimiento excéntrico, y esa rotación excéntrica va a permitir que ese espacio tan conveniente que ven ustedes en el óvalo verde del lado derecho, va a permitir que a esa limalla dentinaria, aparte de darle un buen alojamiento, mecánicamente la transporte fuera del conducto, de la porción apical hacia la porción coronaria, y evitar que así las estrías o flautas, esos lechos que hay entre cada una de las hojas de corte, no se atasque la limalla dentinaria y provoquen fricción en el instrumento dentro del conducto. Así que habiendo una menor superficie de contacto con el mismo, nos va a permitir que el instrumento tenga mayor flexibilidad. Ahora, al haber menos masa, pues obviamente vamos a tener menor rigidez del instrumento. La mayoría de los instrumentos rotatorios comenzaron con un diseño de esta naturaleza, con 3 puntos de contacto radial. Y si vemos en esta fotografía, confirmamos como en la figura que se encuentra en el extremo izquierdo, tenemos el corte transversal de una lima ProTaper. En el centro, la lima SafeSider, que también tiene 3 puntos de contacto radial, y en la extrema derecha, el Neoniti de Neolix, que nos permite ver esa forma rectangular que tiene bien alargada, en donde está desplazado de su centro de rotación, el centro de gravedad del instrumento. Si hacemos nosotros ya una análisis de lo que es el sistema en sí, el sistema de instrumentación rotatoria Neolix cuenta con una lima que permite hacer un trabajo de acceso funcional al conducto. Es un abridor de orificio con calibre punta 25 y con una conicidad 12 para ampliar la entrada al conducto. La siguiente lima de este sistema de instrumentación rotatoria con control de memoria es la lima 20 con conicidad 0,6, y si se dan cuenta tiene un tope de color amarillo. No como las otras empresas, ellos lo que hicieron fue poner el tope del color que correspondía al ISO universal. Inmediatamente viene después la lima con la que empezaron toda esta base de investigación, que es la 2506, y si hubiera conductos de mayor diámetro, mayor amplitud, como distales de un molar inferior o palatinos de un molar superior, una lima 40 con conicidad 0,4 sería la más conveniente para esto. Ya no una conicidad tan amplia como la 0,6, porque lo único que se necesita es terminar de ampliar el diámetro apical final sin tener mayor conicidad en el mismo y permitir que esa anatomía a nivel del tercio apical no se altere por una conicidad mayor. Ahora, las características de este instrumento en general es que tiene bordes cortantes bien definidos y además la técnica está basada en técnica de una sola lima para llevar a cabo todo el trabajo de instrumentación con estos. Tiene una punta guía radial que va a permitir con esa punta roma seguir el camino sinuoso del conducto, evitando esa transportación apical. Al ser fabricado por electroabrasión o electrofacetado,
gana las características de no tener una deformación al momento de girar dentro del conducto de sus estrías, como los antecesores de instrumentos con control de memoria. Así que mantiene esa tenacidad y esas características en el diseño para poder instrumentar en un caso determinado un molar donde hubiera 3 o 4 conductos con el mismo instrumento sin tener que hacer cambio del mismo. Ahora, ahí no se detuvo la base de investigación de la empresa Neolix. Neodity sacó también al mercado una lima que permitiera entrar en conductos de muy bajo calibre, conductos en donde una lima manual estrecha está tratando de hacer patente el conducto, pero esta termina de abrirle el mismo diámetro del conducto para facilitar la entrada de los siguientes instrumentos. Esta lima es una lima llamada GPS con un calibre punta 15 y una conicidad 0.3. Tiene una gran flexibilidad y tiene la dualidad de esta lima de poder utilizarse de forma aleatoria, ya sea rotatoria o reciprocante. Y esta lima es la respuesta a los Pathfinders en un momento dado que diseñó Dentsply para este tipo de conductos tan estrechos y tan delgados. Así que sus características es de bordes de corte definido, tiene una gran flexibilidad del instrumento, tiene una eficiencia de corte que se extiende a todo lo largo de su superficie sin alterar sus características de ingeniería en el diseño. Se puede utilizar, como ya lo mencioné, en movimientos rotatorios o reciprocantes para permitir que la lima vaya avanzando en movimientos reciprocantes hasta terminar de debridar todo el espacio del conducto radicular. Hay que recordar que los conductos radiculares, cuando se encuentran con esas concentraciones dentinarias a todo lo largo de su anatomía, principalmente se van a encontrar de la porción coronal hacia la porción apical. Lo último que se calcifica en el espacio del conducto radicular es el tercio apical. Todas esas concentraciones dentinarias vendrán desde la porción coronaria del conducto y cuando esta lima gane rebasar esa superficie, esa zona, en el tercio apical muy probablemente se sienta más suelta la lima y no haya tanta tensión del instrumento dentro del conducto. Tienen estos instrumentos en general un efecto antitornillo. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que porque tenga un movimiento rotacional continuo a 360 grados no tenga ese efecto de atornillamiento. Lo que pasa es que la dualidad que le permita hacer movimientos reciprocantes permita entonces que la lima vaya avanzando gradualmente hacia alcanzar lo que sería la longitud real de trabajo. Pero el diseño de esta hoja de corte, su excentricidad en el movimiento, permiten reducir el efecto de atornillamiento del mismo. Hay una eficiente limpieza hasta el ápice porque gracias a este diseño que me va a transportar mecánicamente a la limalla dentinaria de la porción apical hacia la porción coronal, reduce la tensión del instrumento en ese tercio apical respetando a esas curvaturas o a conductos que se encuentren muy estrechos. El instrumento se puede precurvar si en un momento dado llegáramos a encontrarnos con un acodamiento o con algún escalón que se haya formado durante el proceso de instrumentación, o muchas veces si nosotros recibimos algún paciente remitido porque el tratamiento no se llevó adecuadamente y se formó un escalón, a estos instrumentos los podemos precurvar, liberar ese acodamiento o ese escalón que ya se ha formado y al momento de que gire el instrumento desgastar esa superficie en donde la lima sentimos que no baja y hay que precurvarla para tratar de librar esos pequeños escalones o escollos que nos encontramos en el camino. En este video vamos a observar la lima GPS, cómo hace su incursión en la entrada de un conducto. Va a entrar en un MB2 y en un MB1. En el MB1 va a entrar de manera tranquila, es un conducto que sabemos que es un poco más amplio, este diente es un diente de acrílico y rápidamente encontró su camino hasta el ápice. Pero en un MB2, que siempre nos representa un grado de dificultad, vamos nosotros a penetrar en movimientos de entrada y salida, pero reciprocantes hasta lograr alcanzar, hacer contacto de la lima con su foramen apical. Ya sabemos que puede encontrarse con el conducto MB1 o tener hasta el nivel foramen apical una salida independiente. Algo muy importante que hay que señalar siempre es la limpieza de los instrumentos entre cada una de las incursiones al interior del conducto. Y en este video es una recomendación que le hago a algunos amigos, es algo que aprendí, me enseñaron mientras mi instrucción.
en donde tenemos en estos godetes un godete con agua oxigenada y un godete con hipoclorito de sodio. Al momento de introducir esta lima en donde vemos que se encuentra embebida con limalla dentinaria, vamos a hacer un movimiento alternado entrando en agua oxigenada y en hipoclorito de sodio. Al encontrarse dos sustancias altamente oxidativas entre sí, van a implosionar en la superficie de la lima, desprendiendo esas moléculas de los iones metálicos de calcio y dejándola perfectamente bien limpia y libre de limalla dentinaria. Finalmente, este sistema Neolix es un sistema ergonómico en donde su curva de aprendizaje, si ya tenemos contacto con instrumentos rotatorios, vamos a saber y darnos cuenta de que es bastante fácil su aprendizaje. Disminuye ese efecto de atornillamiento, la velocidad nos permite una óptima característica de corte al llevarla a 500 revoluciones por minuto. Sin embargo, no sacrifica esa característica que debe de tener el instrumento de tener un control de torque para no rebasar el límite elástico del instrumento. Es correcto que tienen una superelasticidad, pero no hay que rebasar ese módulo elástico. Ahora, son muy adecuadas para un retratamiento también, porque nos van a permitir la remoción de esa gutapercha y permitirnos también la reconformación del espacio del conducto radicular. Así que nos darán una adecuada formación también a nivel del tercio apical. En esta imagen ustedes observan 3 instrumentos de distintas casas comerciales que tienen esta misma característica y esta filosofía, que es la fabricación de una lima con un control de torque, con un control de memoria y fabricadas por electrodescarga maquinada. La que observan ustedes en la parte superior es la HyFlex llamada EDM, porque ahora la nueva generación de instrumentos con control de memoria de la casa Coltene tienen esta característica, son fabricadas por electrodescargas maquinadas. En el centro tenemos a la lima Neolix y más abajo tenemos a la lima V-Taper de la casa SS White. Si nos damos cuenta también una característica que tenemos es que a lo mejor estas dos limas se parecen un poco más porque tienen ese proceso de fabricación por electrodescarga maquinada, pero los colores son distintos porque una de ellas tiene características de color rojizo porque tiene emulsión de cobre y la otra tiene emulsión de aluminio y por eso se ven esos colores plateados. Aún, y lo digo abiertamente, no sé qué características tiene la aleación de las limas V-Taper, en donde lo único que nos hemos dado cuenta es de que su coloración es un color azul metálico y tirándole a negro. Sin embargo, las 3 limas tienen esas mismas características. En este video voy a mostrar cómo una lima del sistema Neolix de calibre 40 la podemos deformar precurvándola y en el momento en el que entra en contacto con el agua a 46 grados centígrados en este godete, nos vamos a dar cuenta cómo corrige su característica y la lima regresa a su posición original. ¿Qué sucede si hacemos lo mismo con las de la competencia? Vamos a tomar, o de otra característica, vamos a tomar esta lima que es una HyFlex, un calibre más bajo, 25, y tratemos de precurvarlas de la misma forma. No pudimos hacerlo con esa misma curvatura y es exactamente la misma temperatura en el godete. Desgraciadamente necesita más alta temperatura, así que estas características las sirve conservando con su misma generación inicial de las limas HyFlex con control de memoria. Necesitan más alta temperatura para poder recuperarse. En la literatura siempre tenemos que buscar y tenemos que basarnos en las investigaciones más recientes para saber si estos sistemas de instrumentación rotatoria de última generación nos van a permitir encontrar la clave de lo que estamos buscando, una mejor característica en la preparación de los espacios de los conductos radiculares, manteniendo a esas características anatómicas iniciales y solamente haciéndolo de menos invasivo al instrumento y a la instrumentación en el conducto. Así que salen varios artículos a la publicación y nos permiten tener un respaldo de que esto al parecer va por buen camino y nos está indicando que tenemos en nuestras manos algo que puede resolvernos los problemas de la instrumentación mecanizada en endodoncia. De tal suerte que algunos artículos que se han publicado hacen comparativos entre la nueva generación de instrumentos de níquel titanio con estos procesos térmicos de superelasticidad y con fabricación por electrodescarga maquinada.
Hacen aquí un comparativo entre Neolix y ProTaper Universal, en donde se trata de ver cuál de los dos mantuvo el instrumento mejor centrado en el interior del conducto. Aparentemente, los dos fueron capaces de mantener la curvatura original en el interior del conducto. Sin embargo, haciendo un comparativo más concienzudo y agudo, se dieron cuenta de que la lima Neolix permitía que el instrumento se desviara en menor medida que la lima de ProTaper Universal. Aunque veamos en los cuadros que no hay una diferencia tan significativa, en las gráficas nos daremos cuenta de que esa diferencia aparentemente no significativa permite que la desviación del conducto radicular se reduzca de una manera importante cuando tenemos en nuestras manos una aleación de níquel titanio con control de memoria y con un proceso de fabricación como el que ya hemos mencionado. Lo que queremos nosotros es que el conducto no se altere en sus características, que el instrumento sea el que se adapte a esa anatomía y que ese espacio del foramen apical se mantenga en su posición anatómica original. La instrumentación lo único que debe de hacer es ampliar el diámetro de un conducto para permitir que un protocolo de irrigación abarque todas las superficies del mismo, haga contacto con todas ellas y que dé finalmente un proceso de desinfección a este sistema de conductos radiculares. Un factor con el cual tenemos que nosotros lidiar siempre es la fatiga cíclica, porque cuando tenemos un instrumento que se utiliza de manera indiscriminada, va a propiciar que las características de sus moléculas en la aleación lleguen a un límite elástico y se puedan fracturar. No quiere decir que estas limas sean irrompibles, aunque nuestra filosofía sea de que todos queremos que algo tenga una amortización en nuestra inversión longeva. Y muchas veces yo digo esto, que del río Bravo para abajo todo creemos que dura más, pero la verdad es que nada es eterno, ni las relaciones interpersonales. Así que estas características que tienen estos nuevos instrumentos no dejan de lado que una fatiga cíclica pueda llegar a propiciar la fractura de los mismos. Y algo muy importante es que si nosotros ya observamos que la lima presenta una deformación, hay que desecharla. Esta lima finalmente se va a fracturar y va a propiciar que tengamos el error de procedimiento que también nos está acompañando por exceso de confianza en la instrumentación mecanizada en endodoncia. Si nosotros observamos ahora en este video, nos vamos a dar cuenta de que se hacen estudios sobre la fatiga cíclica de estos instrumentos con una nueva aleación y con un nuevo proceso de fabricación. Aquí nosotros vamos a observar que estas limas fueron sometidas a un uso y a un abuso en una platina que se diseñó con una curvatura de aproximadamente 90 grados, haciéndola girar con las indicaciones del fabricante a 500 revoluciones por minuto en esa superficie de un conducto metálico. Se utilizó la lima 2506 del sistema Neolix, en donde constantemente se hizo girar a 500 revoluciones por minuto con un torque de 1.5 newtons. Voy a editar un poco el video porque la verdad es que sería bastante largo si lo vemos todo. Y no es por decir que la lima no se rompe. Obviamente va a llegar un momento dado en que llegue a su nivel elástico, pero después de los 30 segundos la lima sigue girando con características inamovibles. Vamos a adelantar este video para que podamos observar hasta dónde llega el límite elástico de esta lima. Ya rebasamos los 5 minutos y la lima sigue girando y sigue manteniendo sus características dentro de ese espacio del conducto metálico. Vemos cómo la lima ya rebasó los 5 minutos y medio. Y aquí es en donde nos ponemos a hacer algunas apuestas. ¿En cuántos minutos llega a fracturarse la lima? ¿Llegará a los 6 minutos? ¿Rebasará los 6 minutos? ¿Qué es lo que yo quiero comprobar con esto? Yo quiero comprobar con esto que una nueva aleación en donde hay control de memoria a una velocidad de más allá de 300 revoluciones por minuto, con un control de torque más bajo, permita que además las características con las cuales fue fabricada, me está creando un instrumento que me dé mayor seguridad para poder debridar los espacios de los conductos radiculares. No quiere decir que lo voy a utilizar tanto tiempo hasta que el instrumento se rompa por sí solo, por supuesto que no, pero esta es una tabla de medición en la cual ya rebasamos los 6 minutos con 20 segundos y empezamos a observar, si se dan cuenta característicamente, a los 3 milímetros aproximadamente, la lima se habrá separado del resto del instrumento.
Así que tenemos un instrumento que con una longevidad en su uso me puede dar la seguridad de que lo puedo utilizar en varias ocasiones o en varios casos clínicos. Publicado en la literatura está respaldado que tenemos hasta 10 usos del mismo instrumento en los conductos radiculares. Es lo más conveniente. Sin embargo, una recomendación sería, si yo voy a tener un caso clínico en el cual tengo curvaturas que van más allá de 90 grados de inclinación, el primer instrumento que entró a esos conductos con esa anatomía, no deberíamos de utilizarlo para un caso similar en el segundo momento. Tendríamos que clasificarlos y darnos cuenta que en la tercera ocasión en la que se usen esas limas ya llevan un proceso de desgaste, ya llevan una fatiga cíclica. Así que sería muy aventurado utilizarlo en conductos que presentaron una curvatura o una anatomía muy complicada. Aquí tenemos estos estudios en donde tenemos la prueba de fatiga cíclica de estos instrumentos, en donde estamos tratando de ver qué características tienen estas nuevas aleaciones, este proceso de fabricación, y por qué y cómo rebasan a la última generación de instrumentos de níquel titanio contra la original o la primera generación de instrumentos de níquel titanio. Y obviamente los materiales y métodos para poder realizar estos trabajos es importante analizarlos, porque aquí se utilizó Neonity de Neolix, se utilizó RACE, las Twisted Files y el ProTaper Next, todas ellas con las características similares para poder llevar a cabo resultados en los cuales se dieron cuenta de que tanto RACE como Neonity de Neolix mostraron una mayor cantidad de movimientos cíclicos sin tener alguna deformación o caer en el proceso de deformación y fractura de los instrumentos. Así que en conclusión, la resistencia a la fatiga cíclica fue evaluada en estas limas rotatorias, que fue menor en la porción coronal y en algunas curvaturas localizadas. Y entonces, Neonity de Neolix exhibió la mayor resistencia y el RACE fue exhibido como el que tuvo menor fatiga cíclica a la resistencia comparado con las otras limas que se evaluaron en este estudio. Quiero hacer la presentación de esta alumna de la Universidad Tecnológica de México. Ella está a nivel pregrado en su último año de la carrera. Este tema, y me jacto de decir que la Universidad Tecnológica de México fue la primera en incursionar a la instrumentación rotatoria a nivel pregrado a los alumnos del último año en la materia de odontología integral. Así que se empezó a incursionar con estas nuevas aleaciones de níquel titanio, y de tal suerte que Karen Villeda, como cariñosamente la conocemos, se interesó en el tema y ella creó un protocolo de investigación para someter a ese uso y ese abuso de manera comparativa al sistema Neolix con el sistema ProTaper Next. El protocolo de Karen fue el poder crear un comparativo de 20 muestras de instrumentos rotatorios, en los cuales 10 fueron Neolix y 10 fueron ProTaper Next, y en ellos procesos de esterilizado que tanto mellaban la característica y la capacidad del instrumento para conservar sus características similares. Así que no solamente el someterlo a un uso constante de giro, como lo vimos en el video de la casa comercial Neolix, sino también posterior a haber realizado ese proceso de esterilizado, que tanto mermaba las características de las moléculas por las cuales estaba formado este nuevo sistema de instrumentos. Estas son las platinas que creó Karen, las diseñó ella y las puso en curvaturas que realmente es muy difícil encontrar en un conducto. Y vamos a ver cómo en el momento en el que giran los dos instrumentos están manteniendo a nivel cervical esa curvatura tan aberrante de 90 grados bien marcadas. Ambas están con las características del fabricante en cuanto a recomendaciones de torque y de revoluciones por minuto. Y si observamos en la izquierda, ProTaper Next no rebasó más allá de los 18 segundos con 7 décimas. Neolix, por su parte, siguió rotando y siguió girando. Esta lima llegó a un límite de 47 segundos con 41 segundos después del primer proceso de esterilizado al cual fueron sometidos ambos instrumentos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se preocuparon por ver que las características del instrumento, que tanto se mantenían intactas
después de estos procesos térmicos de esterilizado. ¿Cuántas veces se puede utilizar realmente la lima si se tiene que someter a un proceso de esterilizado? Y sus conclusiones finales fueron que los instrumentos rotatorios Neolix presentaron una mayor resistencia a la fractura de la fatiga cíclica que los ProTaper Next, gracias a que esos primeros tienen un tratamiento térmico que le agrega una capa externa azul de óxido de titanio a la lima, y por eso le permite estas características de resistencia a la fatiga cíclica. ¿Qué es lo que podemos esperar de un sistema de instrumentación rotatoria de estas características? Bueno, quizás se ven los conductos con una menor invasión en cuanto a lo que es su instrumentación, pero seguimos observando que si nosotros tenemos un protocolo de irrigación conveniente, vamos a permitir que fluya a través de esas pequeñas prolongaciones o deformaciones apicales un material de obturación que sella herméticamente a los conductos. Estos casos están instrumentados con el sistema Neolix, algunas limas 25 con conicidad 0.6 y la lima 40 con conicidad 0.4 en algunos casos. En este caso, por ejemplo, un conducto que tiene una forma de semibayoneta con una doble curvatura, en donde tratamos de conservar esas características anatómicas y vimos que había una salida lateral de ese material de obturación. También tenemos estas otras características en donde nos damos cuenta de que se instrumentaron estos conductos con una lima 40-04. El caso fue remitido porque estos conductos no eran fácilmente de localizar. Se había ya hecho una apertura muy amplia a nivel coronal y se corría el riesgo de poder perforar. Así que se redistanció nuevamente y se reubicaron estos conductos a través de un desgaste por ultrasonido con puntas ultrasónicas diamantadas hasta lograr encontrar los conductos y darles esta estructura. Ahora, otros conductos en donde pudiéramos encontrar anatomías que a nivel del tercio apical pudieran estar muy delgados, como esos conductos mesiales del molar inferior. Recuerden que solamente dominamos nosotros estas características en sentido mesiodistal de estos conductos, pero bucolingualmente hablando realmente no tenemos ese dominio, y la pared lateral posterior en el conducto mesial pudiera llegar a debilitarse, de tal suerte que al momento de realizar estas instrumentaciones permitimos que los valores anatómicos del conducto se conserven y un protocolo de irrigación nos cierra la tarea. Otros conductos en donde encontraríamos un radix entomolaris y podemos observar como la conicidad no me sacrifica la limpieza del espacio del conducto radicular, dándole características anatómicas convenientes para un sellado hermético tridimensional que debemos de buscar y debe ser menester para todos los tratamientos de conductos radiculares. Terceros molares que pudieran llegar a pensar en sacrificarse pueden ser debidamente debridados. Gracias a ese control de memoria podemos precurvar los instrumentos antes de entrar al interior de un conducto para preservar esas características anatómicas, y al momento de que el instrumento penetre en el interior del conducto me va a permitir esa corrección gracias a su control de memoria. Una recomendación muy importante que hay que hacer es que estos instrumentos con control de memoria y por estos procesos de fabricación por electrofacetado, primero deben de penetrar en el interior del conducto y después activarse el motor para hacer el giro del mismo en el interior. Si nosotros precurvamos a este instrumento y lo hacemos girar antes de entrar, obviamente va a girar de manera excéntrica. Tiene que girar ya estando dentro del conducto y no vamos a tener el riesgo que se tenía con los instrumentos rotatorios de primera generación, que tenían que entrar antes de entrar al conducto, deberían de estar ya girando y entraban y salían rotando del interior del conducto. Con estos nuevos instrumentos, procesos de fabricación, esto no es necesario realizarlo. Si llegáramos a tener algunos casos clínicos como en esta fotografía, en donde tenemos una caries bien demarcada en lo que es la cara interproximal distal de este segundo premolar, pudiéramos pensar que el acceso coronal tendríamos que irnos hacia el centro de la cara oclusal para poder debridarlo. Sin embargo, con el advenimiento de la endodoncia mínimamente invasiva y gracias a la magnificación, podríamos conservar un poco más esta estructura anatómica en la cual desviar un poco la entrada del conducto con las limas por un proceso de precurvatura y mantendríamos entonces a esas características anatómicas en su forma original sin tener que desgastar tanta estructura anatómica dentaria y que estas
características a nivel coronario pudieran mantener a este órgano dentario en mayores condiciones para una rehabilitación no tan invasiva. Hay que recordar también que de la mano de la instrumentación, de la obturación, el sellado coronal es muy importante. Este estudio hecho por Ray y Trope nos demuestra en 1010 casos clínicos cómo es posible que una buena endodoncia con un mal sellado coronal fracase en mayor porcentaje que si tenemos una endodoncia muy pobre, pero con un buen sellado coronal. La verdad es que es importante hacerle saber al paciente que el tratamiento de conductos no se termina con la obturación del sistema de conductos radiculares. Finaliza con el sellado coronal para que nos permita entonces garantizar un tratamiento de conductos y así hacerlo longevo. Pero el seguimiento de estos casos clínicos es muy importante. Si nosotros tenemos un buen tratamiento de conductos, tenemos una buena interlocución con nuestros remisores, vamos a poder permitirle al paciente tener un éxito absoluto y una longevidad en ese tratamiento. Y tenemos nosotros que darnos a la tarea responsablemente de darle esos seguimientos a los casos clínicos para la reparación de algún tipo de lesión que se haya dado. Este caso clínico que comparto con ustedes es una cortesía del doctor Daniel Cherny de la República Checa. Él estuvo el año pasado con nosotros aquí en la Ciudad de México y me muestra que este caso clínico fue remitido a él por un tratamiento de conductos precario en un incisivo central y en el otro finalmente ya no se realizó la tarea. Estos presentaban una lesión periapical debidamente formada y si lo vemos es evidente en la imagen radiográfica. Posteriormente, para octubre del año 2015, él sella estos conductos y le da un seguimiento en julio del 2016. Y vemos cómo esas lesiones se están reparando. Y finalmente, para julio de 2019, vemos cómo una correcta reparación de esos periápices nos da una conformación ósea a nivel de este trabeculado óseo, sin huella alguna de lo que alguna vez propició este daño. Es muy aventurado hacerle saber al paciente o esperar nosotros que en promedio exacto a los 6 meses estas lesiones deben de cicatrizar. Hay que darles más tiempo, porque muchas veces cuando llegamos a observar este tipo de lesiones que a los 6 meses no han remitido, pudiéramos pensar en que el problema no está resuelto y lo tendría que resolver la cirugía periapical. No en todos los casos. Si no hay síntomas, no hay tratamiento. Con esto quiero terminar esta charla de esta noche y agradecerles el favor de su presencia, de su tiempo y de su prestancia. Comparto mi correo electrónico para también compartir con ustedes cualquiera de estos tópicos que hemos tratado esta noche aquí. Gracias. Bueno, pues regresamos aquí con el doctor. Fue una conferencia bastante clara. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntitas pequeñitas. Claro. ¿Sí? De la doctora Maya, ¿cómo podemos detectar cuándo cambiar o cuándo desecharlas? Correcto. Muy bien, como lo mencioné anteriormente, si nosotros observamos que en la lima ya hay algunas señales de deformación, podríamos nosotros entonces sospechar de que la lima ha entrado en un proceso de desgaste o de fatiga cíclica. La recomendación es que usted clasifique sus instrumentos, doctora, y evite que estas limas rebasen ese módulo elástico que ya tienen preprogramado. Así que la recomendación y publicado en la literatura son 10 conductos. Ok, otra preguntita es, ¿este tipo de limas son recomendables en odontopediatría para las pulpectomías? Correcto, sí, definitivamente. Se han hecho estudios y se están por publicar. La Universidad de Anáhuac está sacando estudios en donde se está trabajando en pacientes con dientes primarios, haciendo tratamientos de conducto con gran éxito y ha permitido que la tarea sea más rápida. Si algo no le gusta a un niño es ir al dentista.
si le acortamos el tiempo a los tratamientos de conductos en dientes primarios, obviamente el paciente y la mamá del paciente nos lo van a agradecer mucho. Claro que sí. Doctor, usted mencionó que se tenía que hacer un lavado con agua oxigenada e hipoclorito de sodio. ¿Cada cuánto tiempo de trabajo de esta lima tengo que hacer esto? Correcto. Cada vez que nosotros entramos al interior del conducto, traemos en la limalla dentinaria en sus estrías. Lo que recomendamos es tener ahí al alcance estos godetes con agua oxigenada, con hipoclorito de sodio, para limpiar a la lima, porque si voy a entrar nuevamente con esta lima a otro conducto, no debe de contener limalla dentinaria en sus estrías. Así que lo hacemos de manera alternada de 5 a 10 veces, hasta que veamos que la lima está completamente desalojada de dentina y podemos nuevamente entrar a algún conducto para terminar de debridarlo. Perfecto. La lima GPS 15 que ustedes mencionó, o sea, yo soy odontopediatra. Correcto. Entonces con esta lima, bueno, ya la hice, ¿no? Casi, casi. Casi. Bueno, para esta lima que tiene gran flexibilidad, Ajá. ¿sí? En movimientos aleatorios y recíprocos. En esta lima es lo mismo el tiempo de trabajo. Es lo mismo el tiempo de trabajo. La verdad es que es una lima muy noble, no hay que rebasar su módulo elástico, pero nos permite entrar al interior del conducto, ya sea de manera rotatoria o reciprocante. Actúa tan rápido que en el momento en el que llegó a una longitud aparente de trabajo, no es necesario seguir trabajando en ella. Le abre paso a la siguiente lima del sistema para poder empezar a debridar en mayor calibre a estos conductos. Ok, pues creo que ha sido una conferencia bastante completa, muy clara. Y bueno, ya vio usted mis apuntes. Sí, aquí está toda la plática apuntada. Okay. Y bueno, eso de endodoncia mínimamente invasiva, creo que es muy importante en todas las áreas, ¿no? O sea, conservar la mayor parte del diente. Así cosa es. Que antes, bueno, entre mejor se vea, mejor el tratamiento, ¿verdad? Claro, obviamente son características que no siempre se pueden cumplir. Ojalá nos llegaran casos ideales en donde hay caries pequeñas, muy limitadas, que nos permitan no sacrificar tanta estructura anatómica coronaria. Sin embargo, todavía no está muy bien acuñado el término porque hay una controversia al respecto, ya que el órgano dentario, al perder el tejido pulpar, que es el que le provee de cierta hidratación, vuelve quebradizo al órgano dentario. Así es. Entonces, esto siempre crea un efecto de controversia entre los restauradores, los endodoncistas y cuidar la oclusión, porque finalmente el diente tiene que regresar a su función masticatoria. Claro. Bueno, y en el caso que usted dijo que, bueno, si tenemos 2 conductos y nada más tratamos uno, todavía tiene hidratación el diente. Definitivamente. Sin embargo, yo pienso, en mi filosofía, la endodoncia es el todo o nada. Okay. Si entramos en un espacio donde hay conductos radiculares, algún día van a propiciar, si no se trataron, que haya una inflamación pulpar. Claro. Bueno, pues de parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, otorgamos el presente reconocimiento al doctor Fernando Licona por su participación en la conferencia virtual con el tema Nueva Generación en Instrumentos Níquel-Titanio. Por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, noviembre 25 de 2019, a nombre de nuestro presidente del Colegio Nacional, Carmona Cetina, le entrego su reconocimiento. Gracias, muy amable, doctora. Al contrario, fue un placer tenerlo aquí, doctor. Un placer, muchas gracias amigos. Buenas noches. Al contrario, buenas noches, los esperamos mañana en Martes de Café y el próximo lunes en Aula Virtual nuevamente. Buenas noches y gracias por estar con nosotros.